A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. En las opiniones que importan, contamos con la colaboración del doctor Rómulo Rodríguez Canzani, nacido en Mendoza, quinta sección, en el año 1935. Familia de origen netamente campesina, cursó escuela rural, recibido de doctor en medicina en el año 1967. Tuvo militancia estudiantil y gremial universitaria. Integró el MLN, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Preso político hasta el año 1985. Reintegrado después de su liberación a los cargos obtenidos por concurso, militando hasta la fecha. En las opiniones que importan, Rómulo Rodríguez Canzani. Lunes y jueves, minutos después de las 10 de la mañana, por 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio. Buenos días, audiencia de la 94.5. Vamos a seguir un poquito con el tema de la contrarreforma agraria y de lo que yo llamo también la contrarrevolución antiartiguista, concepto que no inventé yo, por supuesto. El 21 de septiembre del 2001, un actual legislador del Movimiento de Participación Popular escribía en el quincenario Mate Amargo, que editaba por entonces el MLN Tupamaros, que el reconocimiento a leo entre comillas, la figura del gran caudillo de América sigue quedando en la forma y nunca en su contenido, en la esencia de su lucha revolucionaria. Decimos esto, escribía este señor, porque nos duele sobremanera la situación de decenas de miles de orientales del campo que tienen que abandonar tierra, casas, herramientas para ir a engrosar un cantegril. Y agrega, y leo textual, pensamos que el esfuerzo de Artigas por la liberación, varias veces traicionado por padres americanos, hoy sigue tan vigente como hace 180 años. Y escribe con acierto, entre comillas leo, nos duele que se siga utilizando la figura de José Artigas para seguir modelando una patria para cada vez menos personas, patria que sistemáticamente es entregada al extranjero desde la propia tierra por la que tanto luchó José Artigas hasta las riquezas más preciadas con que cuenta nuestro país. Este señor legislador trata luego acerca del papel usurpador de las multinacionales y sobre las luchas de los pueblos de Indoamérica y sobre las luchas sociales, y dice que son antesalas de frentes de liberación, textual. Cita además al Che, cita a Sendik, diciendo de ellos, y leo entre comillas, que tendieron los puentes entre aquellas luchas de liberación, se refiere a las de Artigas, San Martín, Bolívar, y las que inevitablemente hoy se nos plantean en América Latina. Y remata así, y leo textual, sólo así podremos sentirnos considerados dentro del verdadero pensamiento y acción de lucha independentista de José Artigas, del José Artigas no de las plaquetas complacientes, sino del protector de los pueblos libres. Esto escribía hace 12 años el señor legislador por el Movimiento de Participación Popular, don J.J. Domínguez, que ahora aprueba, junto al resto de los legisladores del Frente y de los partidos tradicionales y del Partido Independiente, la política neoliberal que abandonó la defensa de la tierra, que se sigue extranjerizando, que sigue regalando zonas francas, etc. Sin ninguna duda sabemos que el señor J.J. Domínguez conoce algo de la filosofía artiguista, así como conoce lo que pensaba el Bebe Sendik y lo que escribió sobre las multinacionales el querido Jorge Pato Cuartino, desaparecido. El señor legislador sabe
que se está actuando en contradicción con las banderas de la liberación nacional. Otro artículo que ilustra sobre el viraje político-ideológico es el que aparece en el Mate Amargo del número 16 del 19 de abril del 2001, titulado así, leo textual: el neoliberalismo se pisa la cola. En ese artículo se estudia la economía liberal bajo el gobierno del doctor Jorge Valle, con subtítulos tales como el modelo agroexportador con patrón oro de principios del siglo XX y otro subtítulo, el modelo agroexportador con patrón dólar de principios del siglo XXI. Allí, la hoy senadora por el Movimiento de Participación Popular, señora Gabriela Cultelli, demuestra sus conocimientos económicos explicando, a propósito del neoliberalismo, y leo textual, las consecuencias desastrosas de sus inventos: un pueblo empobrecido, un país endeudado. La señora Cultelli vuelve a escribir en el número 25 de Mate Amargo, el 13 de septiembre del 2001, ocasión en la que cita textualmente al señor presidente de la República, ahora en este momento, don José Mujica, que escribiera a su vez en el Mate Amargo de julio del 2001 lo siguiente, y leo textual: este Uruguay dividido en clases sociales con una oligarquía de doble apellido está siendo sistemáticamente expropiado. Todo esto no es obra del mundo exterior ni la consecuencia de una desgracia, es la culminación de una política que lleva más de 25 años. No se le ocurre otra mejor solución al modelo que buscar las formas de enajenar valores de la sociedad uruguaya. Esto lo decía el actual presidente, don José Mujica, cuando era oposición y antes de que el Movimiento de Participación Popular inicie abiertamente el retroceso programático en su 6º Congreso, cuestión que tratamos específicamente en nuestro espacio del 29 de octubre del 2012. Véase que el texto del señor presidente, don José Mujica, habla en aquel momento de un Uruguay dividido en clases sociales, lo dice textualmente. Habla de una oligarquía de doble apellido, lo dice textualmente. Habla de un país sistemáticamente expropiado, lo dice textualmente. Todos, como dicen los muchachos, estaban claritos. Desde la actual senadora Cultelli y su esposo, el también senador don Héctor Tajam, y economista también él, y el legislador don Ernesto Agassi, o el señor diputado don JJ Domínguez, hasta el actual señor presidente de la República. ¿Y acaso los demás legisladores del Frente Amplio no la tenían claro? La pregunta es entonces hoy: ¿por qué cambiaron tanto al punto que el Movimiento de Participación Popular terminó sumándose a los sectores conservadores del Frente Amplio, abandonando el programa de liberación nacional? Y si alguna duda tiene alguien de que el gobierno sabe lo que hace, que vaya a los archivos y lea en el número 26 de aquel quincenario Mate Amargo del 21 de septiembre del 2001, en el que la señora senadora Cultelli y su esposo, el señor senador Héctor Tajam, hacen un análisis del desarrollo capitalista neoliberal y de su paralelo aumento respecto del poder económico y del poder político a nivel mundial. Y en relación con esto se refieren a la forma como ese fenómeno de concentración del poder económico y político opera, manejado por el imperialismo aliado a las oligarquías de la región, proponiendo la integración en la estrategia imperialista a través de la propuesta de la AICA. Un artículo que no tiene desperdicio, el escrito por el señor legislador don Ernesto Agassi, ex ministro de Ganadería, en el Mate Amargo del 22 de noviembre del 2001, cuarta época, número 30, en el que trata acerca de la economía granjera bajo el gobierno del doctor Jorge Valle y en el que destaca los perjuicios que la estrategia económica neoliberal ocasiona a este sector de la producción agropecuaria, la granja. De ese artículo leemos textualmente:
La apertura de la economía en la granja significó aumento de importaciones y pérdida del mercado interno. Con una política cambiaria importadora, los programas destinados a capacitarnos para tecnificar, a recorrer zonas modernas de otros países, es sentirnos como gato mirando la fiambrera. Y agrega contundentemente: en este proceso económico que funde a los productores, les expropia los campos, los desilusiona, instala los grandes supermercados y engorda a los bancos, hay uruguayos que ascienden vertiginosamente premiados por los deberes ya hechos. Yo no sé quiénes siguen haciendo hoy los deberes. El artículo destaca que el mercado interno vende productos importados que, debido a la política cambiaria neoliberal, son más baratos que los productos nacionales y además vienen ya subsidiados desde el exterior. Y como Uruguay había abierto su economía de acuerdo con el neoliberalismo, tampoco tenía políticas proteccionistas, y que yo sepa, eso tampoco ha cambiado ahora. Dicho sea de paso, el señor Agassi no habla del proteccionismo, como podría esperarse, dado que aún parecía ser partidario, eso ocurría antes del 6º Congreso del Movimiento de Participación Popular, y parecía ser partidario todavía del Programa de Liberación Nacional, que contempla políticas proteccionistas según los principios artiguistas. Podríamos detenernos en otros artículos, por ejemplo, de don Héctor Tajam, de mayo y junio del 2002, que ilustran acerca de que el Movimiento de Participación Popular, y sin duda todos los sectores del FA, cuando abandonan el programa de liberación del 71, saben muy bien lo que hacen. De ahí que el análisis de la política económica es una de las cosas que permite apreciar que no se trata de que estos gobiernos estén cometiendo errores puntuales, aislados, sino que se trata de que han impuesto todo un paquete, por así decir, que configura un cambio esencial de la política, que es consistente con un nuevo proyecto, coherente con la filosofía neoliberal que decían combatir. El neolatifundio y la extranjerización de la tierra, la contrarreforma agraria, es un paso obligado, dado conscientemente por las élites ricas que controlan el gobierno, en beneficio de los inversionistas extranjeros, tanto de los capitalistas que pertenecen a las oligarquías brasileñas, argentinas o chilenas, etcétera, que en general apoyaron además los regímenes dictatoriales del pasado cercano, como del capital financiero a través de las multinacionales. Y permitir y favorecer esa enajenación del patrimonio nacional constituye lisa y llanamente una expresión de la contrarreforma agraria. El resto del paquete neoliberal, desde la política tributaria del entonces ministro de Economía, don Danilo Astori, a la política cambiaria y monetaria y las privatizaciones, etcétera, consagra una progresiva pérdida de la soberanía económica, perdiéndose constantemente otros medios de producción: el agua, la pesca, el subsuelo, las industrias, los transportes, las empresas públicas, las comunicaciones, el mar, la salud, etcétera. Y a ello debe agregarse las consecuencias sociales que se derivan de esas medidas económicas. En suma, es la consideración de la totalidad de los fenómenos económicos y sociales relacionados con la estrategia neoliberal lo que, apreciado en su globalidad, representa una contradicción con la filosofía artiguista de justicia social, en cuyo objetivo el gobierno debe emplear los recursos materiales de la nación. De allí que, en nuestro concepto, el proceso representa una contrarrevolución antiartiguista. Todo esto, naturalmente, lo conocen los dirigentes del Frente Amplio. También lo conocen los dirigentes políticos de los partidos tradicionales y del Partido Independiente. Y más allá de que discutan cómo ajustar ciertos detalles de leyes, no tienen diferencias sustanciales en el fondo de la discusión, o sea, en crear un sistema que asegura la reestructura del sistema productivo, de modo que reproduce constantemente tanto una estructura económica neoliberal como nuevas relaciones de producción en correspondencia con ello.
y también, por supuesto, una superestructura funcional a ello. Una concesión que abre paso a la idea de que los Estados deben dejar paso a que sea el mercado el que distribuye la riqueza que produce el trabajo social. Es la filosofía del consenso de Washington, que en algún otro momento vamos a ver. Hasta la próxima audiencia. Gracias. Las opiniones que importan. En la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.